Bueno, Jordi, que el otro día que fuimos a almorzar ahí al, ¿cómo se llamaba? Camp Pep, Nou Camp Pep. El Nou Camp Pep, y cuando edité el vídeo de la segunda charla que hicimos, que era sobre el tema de los cargadores, potencias y etcétera, nos fuimos un poco por las ramas. Quedó muy chula la charla, que ya la habréis visto quien haya mirado el vídeo, pero nos fuimos un poco por las ramas. Entonces, estuvimos hablando y lo que vamos a hacer hoy es para que la gente sepa realmente qué es cada cargador, cómo funcionan, o sobre todo qué cantidad de carga hay, o así. Bueno, te lo dejo a ti porque yo miro que sea más de 50 para cargar rápido. Vale. Realmente, es decir, tenemos diferentes tipos de cargadores con diferentes precios. Cuando compramos un eléctrico es un mundo un poco aparte. La gente se asusta. Cargadores de 50, de 100, de 3, Suco, Xiaomo, CCD2, ya no saben ni muy bien, ya se pierden y les da miedo todas estas cosas que al fin y al cabo es una cosa muy sencilla. Es decir, cuando cargamos en casa tenemos dos opciones de cargar. El famoso Suco, que es un enchufe normal. ¿Qué precauciones tenemos que tener en un enchufe normal? Que el cableado sea correspondiente, que sea Sí, mínimo esto 2,5. esto es importante, ¿eh? Es muy importante porque no podemos poner un cable de 1,5 que es de iluminación para poner a cargar el coche, que cargaríamos a 3 kilovatios o como máximo esos 3 kilovatios. Para hacer un símil de pie, es como si tú enchufas un horno, el horno eléctrico, en un enchufe que vas a poner en la mesilla de noche. Sí, correcto. O sea, no está preparado. No está preparado, pero normalmente, si la instalación está bien hecha, los enchufes en casa tienen que tener un cableado mínimo de 2,5. Los que van directamente a un horno o una vitrocerámica, estos ya van a 5, 4, 5 Vale. milímetros. Y cargador, si no me equivoco, que me lo dijo Tony el otro día, tiene que ser de 10. Cargadores. Cargadores, ¿eh? Vamos ahora, pero empezamos por el Suco. Vale, es verdad. Ya me voy yo por la... No, vamos poco a poco porque si no la gente que no sea. Un cargador Suco es para la gente que no tenga cargadores puestos, es decir, tú puedes llegar a casa normalmente ya es un chalet o una vivienda apareada que tú puedas tirar el cable porque no pueden estar en la calle ni en la vista. Bueno, o como hace gente que tira por el balcón el alargo, que el otro día vi uno aquí en el pueblo, vi un cable colgando y cargando el coche, que a ver, si tienes una emergencia yo lo entiendo que lo hagas, pero yo creo que habiendo los cargadores que hay hoy en día no hace falta. No, esto es peligroso porque no sabes bien cómo enchufa y normalmente como cargas tan despacio te tiras 10, 12 horas cargando el coche para que más o menos tenga una carga decente para poder ir viajar. Suco es una emergencia en un sitio que no haya cargadores o no tengas cargadores o que tú tengas una vivienda unifamiliar que tú puedas cargar, que sepas que el enchufe está adecuado. Entonces dices, ya no me compro un cargador y tengo Suco. Es una buena opción, ¿eh? Yo ahora cuando me falló el Wallbox realmente hice 2 o 3 cargas y, a ver, tienes el miedo porque, claro, te dice, no sé cuánto, el mío, en mi caso, que tiene muchos kilovatios, claro, me decía muchas horas, pues que las hacía. Sí, o sea, sí. yo llegaba por la tarde, cuando ya no salía para casa, lo enchufaba y a las 6 de la mañana me saltaba el automático, bueno, al automático no, me saltaba el chivato de que ya estaba cargado. Correcto. Es Suco. Sí, sí. Es un enchufe normal, para que nos lo tengamos claro. Vale. Del Suco luego ya pasamos a los cargadores, el cable de los cargadores, que es un cable, se llama tipo 2, que cargan normalmente a 220 de corriente alterna, que tú lo pones y cargas el coche. ¿Qué ventajas tiene cuando tú tienes un cargador? Que sabes que el cargador tiene su diferencial, si hay cualquier cosa, él salta, te deja de cargar el coche y lo tienes cargando las horas que haga falta y cargas despacio. La carga lenta, tanto en un Suco como un cargador en casa, es carga lenta, que es lo más beneficioso para el coche. ¿Qué ventajas tenemos? Que cargamos muy barato. Lo cargamos desde 5 o 6 euros, hay céntimos, a 10 céntimos, 12 céntimos en casa. Claro, 12 céntimos. Si nosotros gastamos 16 kilovatios, nos cuesta 1 euro y poco los 100 kilómetros. Y es donde realmente ahorramos. Claro. La carga en casa, que es lo que hacemos tú y yo. Yo el 99% de carga la hago en casa. Sí, yo ahora con el tiempo, el cargador lo utilizas para, hostia, que tengo el 40 de carga y tengo que ir a Barcelona, pues mira, mientras voy a almorzar un momento, le pongo media hora y ya sé que puedo ir y volver. Sí. Sirve para eso los cargadores. Los cargadores en casa, sí, no. Y yo, por ejemplo, dejo que baje hasta un 20%. Cuando está al 20%, vuelvo a cargar y lo pongo al 80%. Ahora, cuando tengo que hacer un viaje largo,
yo sé que voy a salir mañana a las 8 de la mañana para irme a hacer un viaje de más de 400 kilómetros. ¿Qué hago? Pues voy y el día anterior lo cargo y lo cargo al 100%. No hace falta que estrese, porque lo peor que hay en esas baterías es estresarla, cargarla al 100% y dejarla sin funcionar un par de días. Eso, por favor, Sí, sí. si queréis que el coche os dure y realmente salga ventajoso, no lo hagáis. Cuando está bien cargarlo al 100% una vez al mes las baterías de litio de fosfato, que son la gran mayoría, pero solo una vez al mes para que se balanceen las cargas y luego lo usáis. Hacéis 20, 30 kilómetros cuando tengáis que hacerlo. Sabéis que tenéis que iros a donde sea. Sí, no sé quién me lo dijo, que lo suyo es cuando haces el 100, es hacer los kilómetros para que baje del 80. Sí. O sea, que es lo suyo. Pero Vale, claro, a pues- veces no puedes, pero que No, es, no, pero bueno, es si no puedes, importante. déjalo a los 80, no tienes ningún problema. sí, lo sí, dejas sí, a los sí. 80. Solo cuando dices, tengo que hacer hoy en día 50 kilómetros, entonces realmente ponlo a cargar al 100 y ya verás tú cómo se va balanceando. Vale, vale. Vale. Esas son las cargas que tenemos en casa, que son las que vamos a hacer mayoritariamente y nos van a salir muy, 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 muy bien de precio. Vale. Máximo son. Los cargadores estándar son de 7,4 kilovatios. Correcto, porque ¿Vale? trifásicos no vamos a tener y aparte trifásicos hay pocos coches que acepten batería trifásica. Pero, por eso me lo dijiste el otro día. Si tú tienes trifásico, pero tu cargador es monofásico, no pasa nada. No, no, no. O sea, tú puedes tener un cargador en una instalación trifásica. Sí, Porque, a ver, te sacan del automático, no sé, yo no sé cómo va, ¿eh? Pues yo en la nave tengo trifásico y también tengo el monofásico. Claro, el monofásico puedo enchufar, sí. ¿no? Venga. Hay que tener en cuenta que el trifásico son dos fases y un neutro. Ujú. Entonces es como si entraras dos tomas de 220 a un mismo cargador y una neutro que es la que balancea. Vale. No te hace falta que te compliques la vida porque, ya te digo, hay muy pocos coches que carguen a trifásico. Vale, vale. Y bueno, será de cargar de los 7 a los 15, pero cargando a 7 kilovatios en 4 horas cargas un coche del 20 a... No, para lo básico tienes de sobra, Es decir, no tienes problema. no hace falta ni que nos compliquemos la vida. Ujú. Vale, ya tenemos esto. El siguiente paso son cuando nosotros nos vamos a cargadores de corriente alterna, que tenemos que poner, siempre que tenemos en corriente alterna, cargamos, nosotros ponemos el cable. Muchos de ellos son gratuitos, otros pagamos una cierta cantidad. La cantidad que pagamos normalmente siempre es más baja que los de corriente continua. Es decir, podemos pagar sobre 25 o 30 céntimos, estaría bien, y luego allí continúas cargando a 7 Sí, kilovatios. yo Muskiz cargué a 32. A 32 con tu cable, Sí, no, ese lo llevaba. porque es corriente alterna. Sí, Hay continua. no, era el cargador, el lento, pues el cable estaba. Estaba, Que sí. hay sitios que está, que no. Sí, sí, sí. Pero bueno, como ellos ya ponen el cable, ya está. Mejor. Te salen un poco más caros cuando ya cargas fuera. Sí. Porque te pueden salir entre 25 y 35 céntimos el kilovatio. Sí. Te continúa saliendo mucho más barato que un coche de gasolina, pero muchísimo, pero ya no es tanto como lo ahorro en Pero eso casa. es mirar el cómputo anual. A final del año, lo que has pagado para los extras que has hecho y lo que cargas en casa. Pero bueno, eso es mínimo. Vale, ahora ya hemos salido de casa y ahora estamos en ya cargadores de la calle, ¿no? De la calle sí, estamos Vale. hablando de corriente alterna de 7-8 kilovatios. Hoy en día en España hay 10.000 cargadores gratuitos. Proban. Ahí es la cosa. Que más de un 50% no funcionan. Qué asco, tú. Bueno, yo supongo que un día u otro irán. Y lo bueno es que todos tienen el plan Moves 3, plan Moves 3. Sí, ya, pero para cobrar la ayuda. Para cobrar la ayuda, pero si lo pones, es que estaría bien que aunque me pongas plan Moves 3, no me lo pongas No, pero el gratuito. 30% lo han pagado. Sí, no, No. 70% les han dado. Claro, pero el 30% lo han pagado. Y amortízalo. Claro. No hace falta que lo pongas gratuito. Si quieres, No. ponlo a un precio razonable, a 10 céntimos, 15 céntimos, lo que te cuesta, que la gente lo va a usar. Es que tendrás cola. Yo quiero poner uno, ¿eh? Yo si sale algún inversor que quiera poner uno en la nave, yo tengo dado de alta 50 kilovatios y se lo dije a los de Ecovoltia, que están delante, digo, hostia, yo quiero ponerlo, me pongo unas cuantas placas y cargas a 15 céntimos. Sí, sí. Claro, y me dijo, hostia, se te llenará. Se te llenará. No, se llenará de gente porque en el polígono hay en una banda, pero claro, a 40 céntimos del SCLAT. Hostia, pones una carga a 15 céntimos y tú ya lo tienes ahí y te han pagado todo. Lo que pasa es que tienes que adelantarlo todo. Yo ahora no me puedo gastar el dinero todo en un cargador, pero bueno, si alguien quiere...
Vale, ya te pasaré información de cómo está lo de Plan Moves, que podrás tener una ayuda muy buena, la tendrás que adelantar, Sí, el problema es que tienes que adelantarlo. pero bueno, se amortiza, yo creo, si Sí, lo sí. cobras, se amortiza, Sí, es la no, única eso cosa. sí. Bueno, nos salimos ya de lo que es la corriente alterna, que es la corriente que tenemos en casa, 220 voltios. Luego ya nos vamos a los cargadores rápidos. ¿Para Vale. qué sirven los cargadores rápidos? Un cargador rápido normalmente lo tendrás en las carreteras para cuando tú haces los viajes largos, pero hay rápidos y ultra rápidos, que no es lo mismo. Dices, un ¿No hay cargador, semirápido? bueno, o semirápidos. Ah, vale, no, es que he visto bastantes nombres y te lo digo de... Sí, yo los catalogo, los de casa, lentos, y luego ya voy a rápidos y ultra rápidos. Vale. Rápidos. ¿Qué es un cargador rápido? Un cargador rápido es, por ejemplo, ya que cargue entre 50 y 100 kilovatios. ¿Para qué te sirven estos cargadores? Tú muchas veces vas, por ejemplo, vas al cine. Y el cine, quien dice el cine, o vas a comer. Y dices, hostia, para comer voy a estar una hora. O hacer un viaje de negocios y voy a estar una hora, 2 horas con el cliente. Y mi coche me carga a 100 kilovatios, o 80 kilovatios, o 100. Cargan uno de estos, ¿por qué? Porque entonces yo voy a estar una hora con el coche cargando, y no me saldrá tan caro como un ultra rápido. Aquí estamos Y hablando, cuidas un poco, dentro de rápido, cuidas un poco más la batería. bueno, esos son ocasionales. No, sí, sí. Tú puedes cargarlo al 100% o no, pero tú si estás una hora con un cliente hablando o estás una hora comiendo... Bueno, cuando fui a Bilbao, el otro vídeo lo podéis ver. Llegué al 40 de carga, cargué 40 por... Y el tiempo de comer. Tiempo de comer. Tiempo de comer tranquilamente, y tranquilamente, Claro, que no... si fueras con uno lento, cargando 7, no cargarías No, nada. lento es para en el hotel, cuando llegas, si hay hotel o ahí cerca, por la noche, ya se ha acabado todo, lo dejas ahí Tranquilamente, cargando, o lo dejas cargando y te vas a dar una vuelta, Correcto. estás de turismo. O si estás en un sitio y tienes que estar 5 o 6 horas, dices, lo cargo a lento, 7 8 kilovatios, y cuando termino de hacer la vuelta o estoy con el negocio que tengo que estar 4 o 5 horas, pues sabes que tú vas a terminar de ahí con el coche cargado a un precio más económico. Cuanto más suba la potencia de carga, más caro te va a salir. Estamos hablando aquí, hasta 40 céntimos, 45, estaría como medio adecuado. Yo con el Kia Church, el viaje este que he hecho, me ha coincidido que todos sean de Iberdrola. 32, 34 céntimos. Ya te digo, entre 30 y 40 céntimos. Pagar más ya empieza a salir caro. Caro más que nada por la potencia que te dan. Bueno, claro. Y luego tenemos los ultra rápidos. ¿Qué es un cargador ultra rápido? Pues cuando ya la potencia pasamos de 150, 250, 400 kilovatios, y ahora que van a empezar a salir los de 500... Bueno, ya, y 1000. Los chinos ya tienen 1000. 1000, pero eso... Que lo han presentado en Alemania, Sí, 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 pero ya estamos hablando de un coche con 2 mangueras, 2 cargas, y esto lo va a tener muy poca gente. ¿Va con 2 mangueras? Va con 2 mangueras. O sea, el BYD que carga... Con 2 mangueras a la vez de 500. Sí, pero el problema será que cuando aquí en España pongas un cargador de estos y vayas a red eléctrica y le digas, oye, que quiero 1 megavatio, te dirán por aquí. Ya. Pero bueno, tú vas a tener tus cargas y tú te vas a cargar en medio y vas a usar 2 cargadores, 2 de 500, y tú vas a cargar, que vas a estar allí, sí que realmente vas a estar 3, 5 minutos, cargarás a 1000 y valdrás. Y los ultra rápidos son para eso, para que tú cuando estás haciendo un viaje largo no pierdas tiempo. No tengas tiempo ni casi ni de ir al servicio, a lavarte las manos o echarte un poco de agua a la cara, porque ya lo tendrás el coche cargado. ¿Qué tienen de bueno? Carga súper rápido, tan rápido como puedas cargar en una gasolinera, como si fueras un coche de combustión. Pero el precio ya no es el mismo. Ya estaremos hablando de 55 céntimos, 60 céntimos, pero claro, eso es una gente que sea puntualmente, que tenga un coche eléctrico y que quiera hacer viajes tranquilamente de 600, de 1000 kilómetros y no paren. Hay gente que no para, que son jóvenes y dicen, oye, yo cojo el coche, me voy desde... No, yo conozco a uno, sí, conozco a uno que le pasó que es, a ver si lo puedo sentar para hacer una charla con él, porque él tenía un Tesla y se lo sacó de encima y se compró un térmico, porque es tatuador, entonces lo llaman de golpe de Madrid, y él por la noche tiene que coger el coche e irse. Y dice que él perdía tiempo, que le da igual el dinero, porque él tiene que ir sí o sí. Entonces yo le dije, bueno, a ver, yo he ido a Bilbao, y el GPS ponía 5 horas 20 minutos y tardé 5 horas 15 minutos cargando. Sí, sí, sí. Y yo que sepa, no me pasé de 120.
Algún trozo, a lo mejor en bajada sí, Pero... ¿Cómo es la pero velocidad máxima de la carretera? no pierdes tiempo, pero yo creo que es si a ti cada día te dicen eso es malo, eso es malo, eso es malo, al final te lo crees. Claro. Porque no, a mí no me ha traumatizado viajar realmente. No, es que realmente la verdad, o mi verdad, vamos a dejarlo así, mi verdad es de que cada 2 horas, ya sea para una conducción segura, tienes que parar 5 minutos. Ya, pero no lo hace nadie eso. ¿Cómo que Pero, no lo hace nadie? Bueno, bueno, cada y 2 horas. luego nos pasamos de que no estamos, decimos que si nos hemos distraído en un móvil y cuando ves las discams que se pegan cada trompazo es Sí, porque sí. están cansados. No, a mí me pasó volviendo de Bilbao, tuve que parar a tomarme un café rápido, porque es que llevaba 2 horas y media, me faltaban media hora para llegar al cargador y al final tuve que parar, porque Estás cansado, y es decir, tienes que hacer un reset. ¿y qué perdiste allí? Nada. Bueno, no lo sé. 5 porque no lo minutos, calculo. 10 minutos, es que seguramente si te hubieras puesto allí buscando un cargador cerca, lo hubieras encontrado y hubieras adelantado la parada. Sí, pero bueno, me noté demasiado cansado y Vale, dije... pues voy a- paras y allí mismo buscas el cargador. No, sí, que no... Es decir, ya sabemos, carga lenta, media, rápida y ultra rápida. Cuanto más salgamos de más velocidad, más pagaremos. Sabemos que podemos pagar entre 5 y 10 céntimos a pagar 60-65 céntimos que he visto. Vale. Cuando pagues 65 céntimos y el coche sea adecuado para poder cargar, porque si tienes un coche como el nuestro, carga 130, el tuyo, el mío carga 80, por mucho que queramos un ultra rápido no nos va a Si el servir. mío carga 127, porque Un tiempo. 127 y cuando llega al 70 me baja al 80. Y cuando llega al 90 te baja... No sé, porque yo las rápidas las hago hasta el 80. Sí, Que no, lo que sí que hago, lo que me pasó en Bilbao, si sabes que tienes tiempo o que vas a de esto, cargué lento para llegar al 100. Le correcto. puse el de 10 kilovatios. Que es lo suyo. Claro, sí. Es decir, tenemos que estructurarnos, tenemos que pensar un poco más, tenemos que planificar un poco más. Los viajes, ¿cómo los planificamos? Antes de salir, tengo que hacer 500 kilómetros, tengo que hacer 1000 kilómetros, tengo que hacer los kilómetros que sea. Según la hora que salga, sé si voy a parar a comer. Porque si salgo a las 10 de la mañana, sé que yo a las 2 de la tarde voy a parar a comer. Que son Si 3 paro horas. a Son 3 horas. Si paro a comer tranquilamente, voy a estar 1 hora comiendo. No hace falta que le haga un ultra rápido. Le hago un rápido, que cargando a 100 kilovatios, el coche se me cargará en menos de 1 hora toda la energía que haya consumido, tenga energía para llegar. Y luego llegar a casa con energía, con poca energía para cargar otra vez en casa y que realmente nos haya salido económico el viaje. Casa es casa. La panacea. Bueno, ¿y tú por qué no tienes placas? Bueno, ya, pero yo estoy cargando a 5 céntimos, que es la otra cosa que también... Yo estuve mirando, a mí ya debe haber pasado esa oferta, pero... Está a 6. ¿Eh? Está a 6 céntimos. A 6. 6 céntimos más los mínimos. Sí. Pensad que los cargadores los podéis usar con la misma vivienda. Si vivís en el mismo bloque que tenéis el coche aparcado, podéis usar el mismo contador que el cargador. Sí, y claro. El cargador son tan inteligentes que ellos mismos ya se encargan de dar la energía que le haga falta al coche para él. Y si os pasa como a mí, que yo no tengo el parking en donde vivo, que lo tengo en otro bloque, te puedes poner un contador, no te van a poner ningún tipo de pega y estás autorizado. Simplemente avisando o bien al presidente de la comunidad o bien a la gestora que lleva la comunidad, le presentas todos los papeles, que eso te lo hace el mismo instalador, y ya veréis cómo no vais a tener ningún problema. Al contrario, os van a preguntar si pueden cargar en lo vuestro. Sí, claro, ya verás. Pero aquí porque vamos atrasados siempre, pero ya llegará. Sí. En 4 años, 5 ya verás. Yo espero que os haya quedado un poco más claro, sobre todo suscribiros, porque la suscripción hace que podamos hacer más vídeos. Sí, hombre, sí. Vale, pues nada, ya habéis visto... Bueno, os hemos intentado aclarar sobre todo con nuestro uso y qué tipos de cargadores hay, que ahora depende de vosotros qué queráis hacer y qué no. Y la gran ventaja, que tú llegas a donde aparcas el coche y tardas 3 segundos en poner el cable y cargar. No tienes que irte hasta la gasolinera que está más cerca. Ya, pero eso díselo a los que ponen gasolina. No, yo no tengo que decir nada. Yo ya estoy convencido, lo tengo clarísimo y por eso me lo compré. A mí me lo dicen en comentarios. Yo cargo en 3 minutos. Y yo, ya, pero tienes que ir a cargar. Sí. Yo llego a casa tan tranquilo, pero súper tranquilo, y depende de la batería que tenga, enchufo o no enchufo. Y tardo 3 segundos. nada y menos. Que no. Y si un día, que puede pasar, que de golpe, hostia, estás al 30%, y en mi caso que tengo que hacer escapadas rápidas, si tengo que ir a Barcelona, pues de camino me voy a un rápido,
cargo, hago 4 llamadas, arreglo 4 cosas y sigo. Y ya está. No hay ningún problema. O Y si no- cargo lo exacto para ir a la urgencia y después ya cargaré ahí. y estás en Barcelona ya mientras haces, porque no Bueno, Barcelona escoges... está complicado, ¿eh? El centro, cargar. Yo te lo digo que cuando he bajado, ojo, Barcelona es un desastre. Y en Cornellá, que yo tengo familia en Cornellá, tú miras los mapas de cargadores y en Cornellá es una isla. Solo hay 3 zonas de carga y en medio de Cornellá no hay cargadores. Eso supongo depende del ayuntamiento, pero bueno, Bueno, te lo buscaré. En Cornellá, ¿cuántos cargadores hay? muy pocos. Te lo buscaré. Te pasaré una fotografía y la pones por aquí Sí, abajo. sí. No, ya te y lo ves- digo. En el Esplau, en un concesionario y después por la carretera de Esplugas, pero en el centro, porque claro, mi madre vive en el centro de Cornellá y no voy a cargar ahí, porque yo cargo en casa, voy y vuelvo y no tengo problema, pero no hay cargadores. Yo que son anticargadores, deben tener acciones de Repsol o algo. Seguramente. Pero bueno, pues nada, que otro vídeo más, ¿vale? Venga, hasta luego.